Edita García, qué alegre tenerte con nosotros también, mi bella, qué gozo. Y ahora si el Señor nos da permiso, vamos a ver, supongo yo, no sé cómo estamos aquí, pero déjenme ver, vamos a ver. Hoy estamos especialmente de manera, intentando de alguna forma, ahí estamos. ¿Logran ver la pantalla, chicas? Sí, Bendito. sí se ve. Se mira bien, Jotita. Ay, gloria a Dios, bendito mi Padre. Entonces, si el Señor nos da permiso, vamos a hablar de fortaleciendo la fe en tiempos difíciles. ¿Cuántos de nosotros, nuestra vida está como esa escultura? Una piedra sobre otra y todavía un problema más, como que fueran problemitas. Cuando yo vi esta fotografía, pensé, bueno, a veces así está nuestra vida, en un equilibrio que parece casi imposible. Decimos, ¿cómo es posible que el Señor en su misericordia haya permitido que nosotros podamos estar firmes todavía si estamos uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, y pareciera que un sopleo y se caen todas? Sin embargo, en medio de todo, el Señor siempre quiere enseñarnos para que sepamos cómo poder mantenernos en Él aún en esos tiempos difíciles. El tiempo difícil para ti probablemente no sea el tiempo difícil para mí, y los míos tampoco sean los tuyos. Y tú dirás, pero ¿cómo va a ser eso si tan fácil que ese problema yo lo resuelvo en un 2x3? Sin embargo, una de las cosas que el Señor nos pide en la vida es que tengamos misericordia de todos los demás. No se olviden que el Señor nos mandó a que fuéramos misericordiosos. El Señor nos mandó a que estemos atentos, no solo de nuestro dolor, sino del dolor de los otros, de la necesidad de los otros. Y para eso, en tiempos difíciles en los que todos estamos adoloridos, todos estamos pasando por situaciones que ni siquiera nos habíamos previsto, ahora es cuando tenemos que estar verdaderamente afianzados, sabiendo que el Señor quiere darnos un espacio maravilloso para que podamos estar en Él con fortaleza en medio de situaciones difíciles. Muy bien, veamos entonces, ¿qué significa creer? Cuando hablamos de este verbo, podríamos pensar en muchas cosas, pero la palabra creer designa acciones que son sumamente frecuentes entre los seres humanos y que consisten en la aceptación de algo como verdadero o cierto. Aquí tenemos que decidir qué vamos a creer y qué no vamos a creer, pero eso va a ser la aceptación interna de cada uno de nosotros. Por eso es que muchas personas tienen creencias diferentes a las nuestras. No debemos atacar esas creencias, no debemos atacar a las personas, debemos clamar para que la verdad sea puesta delante de sus ojos y que el Espíritu Santo haga esa obra maravillosa y ellos puedan abrir sus ojitos y que se caiga el velo y puedan entender qué es la verdad y en qué deben creer real y verdaderamente. Cuando se trata de creer en una religión, la fe resulta ser el basamento sobre el cual se sustentarán las creencias. Pero usted sabe que esa fe que guardamos en nuestro corazón y en nuestra alma fue gracias a que tuvimos esa permanente atención y cuidado de los nuestros cuando éramos pequeños. Ah, cómo me gozo yo cuando veo muchas veces a mis hermosos exalumnos de escuela dominical, ahora como líderes en las congregaciones. Recuerdo los dolores de cabeza y la angustia que causaba a veces con aquellos que a veces eran demasiado energéticos y, ¡oh, santo, cómo los mantenías quietos y entretenidos y atentos! Y el Señor en su misericordia nos permitió ver a muchas generaciones. Y después,
cuando ahora nos tocaban las nuestras, formar a tus generaciones en esa fe, formar a tus generaciones en esa manera de vivir que va a restablecer su vida en el momento más oportuno, es una de las tareas más bellas que el Señor nos permitió hacer. Entonces, la palabra creer designa las acciones que son frecuentes entre los seres humanos y que consisten en la aceptación de algo como verdadero o cierto. De ahí que mi Señor le dijo, ¿te recuerdas a María y a Marta? No te he dicho que si creyeres, que si aceptaras mi palabra como algo verdadero o cierto, verás la gloria de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos repite esta frase a nosotros? Te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Pero miren, mis amados, yo soy la primera que estoy descartada de poder decirles a ustedes, pero ¿por qué no creen? Mírenme a mí cómo creo, porque hasta que uno pasa en una situación difícil, se da cuenta cómo la fe tiene que estar con ejercicios, en un gimnasio constante para mantenerse fuerte, para mantenerse animada y para poder hacer las cosas como realmente corresponde. Entonces, veamos qué dice la palabra. En Hebreos 11:1 nos dice un verso que muchos de nosotros conocemos de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si hoy les dijera, levanten su manita, las que lo saben, todas levantarían la manita. Pero cuando uno está en medio de una situación difícil, ya sé que la fe es la certeza de lo que se espera, ya sé que es la convicción de lo que no se ve, pero yo lo necesito ahora. Necesito saber que es ahorita que el Señor quiere respaldarme. Y es que la fe, mis amados, ve lo invisible, cree lo increíble, pero mire usted, recibe lo imposible. Esta acción de tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos permite poder hablar sobre lo que no vemos. A esto se le ha llamado en algunos grupos declarar. Declaramos sobre ustedes lo que no vemos, pero lo confesamos con la boca. Creer lo increíble. Si ya vimos anteriormente lo que significaba creer, aquí dice creer lo increíble, parecería así como una reunión de palabras inverosímiles, porque ¿cómo voy a creer lo increíble? O es creíble o es increíble. Pero de ahí es de donde sale justamente ese detalle maravilloso de la fe. Y cuando las personas tienen la posibilidad de tomar su corazón y enseñarlo a ver en lo invisible, a creer lo increíble, esas personas reciben lo imposible. Eso que todo el mundo le dice, no, aquí no vale nada, no, esto no sirve. Aquí ya se murió. Por eso, volviendo otra vez al ejemplo de Marta y María, ¿cómo iban a creer ellas que el Señor podía hacer algo por su hermano muerto si lo que estaban viendo era una tumba? Ellas habían ido al funeral, lo habían envuelto en mantas, probablemente le habían echado óleos y todo lo que se usaba en la época. Lo que ellos vieron no les permitía creer que el Señor iba a hacer algo. E incluso, recuérdense, mis amados, que cuando el Señor llegó, María le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ve aquí a tu bienvenida, ¿verdad? Señor, estás cansado, ¿cómo te sientes? Pasa adelante, qué alegre tenerte en casa. Si hubieras estado aquí, como quien dice, no sé qué fue tan importante para ti que nos dejaste solos. Y mi Señor en su misericordia, que ojalá la tuviéramos alguno de nosotros, simplemente dice, te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios.
¿Qué era esa gloria de Dios? Lo que los demás no podían creer. Porque nosotros, como vimos antes, creemos y aceptamos como cierto algo, pero siempre de alguna forma utilizando nuestro pensamiento, nuestro razonamiento. Por eso es que cuando echamos a andar la fe, esto ya no va contra lo que la razón me dice. Esto va contra lo que mi corazón decide creer. Pero lo maravilloso, mis hermanos, es que recibimos lo imposible. Yo no sé cuál será ese imposible que tú tienes hoy. No sé cuál será eso de lo que el enemigo te ha querido convencer que no se puede. No sé qué carga podría haber en tu mente, en tu alma, en tus emociones, que te tengan agotado, que te tengan cansado y que digas, es imposible, esto no va a pasar. Yo recuerdo cuando en alguna época de mi vida yo misma consideré, esto no tiene vuelta atrás. Definitivamente, aquí no va a pasar nada. Y el Señor en su misericordia tenía un milagro que yo no miraba y que para que pudiera ser posible necesitaba que yo lo creyera. Y mi Dios me fue enseñando poco a poquito que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esperar, mis amados, este sí es otro curso que hay que ganar en la vida. Ay, si ustedes son como yo, eso de esperar es un poquito complicado. Sobre todo si tenemos un tiempo límite para hacer las cosas y sabemos que hay que avanzar y que no podemos detenernos. La certeza de lo que se espera. Para que veamos milagros, primero tenemos que saber qué milagros esperamos y anhelamos. Y sobre todo, cuando tenemos la convicción de lo que no se ve, es que aunque no esté frente a nuestros ojos ahorita, podamos venir delante de la gracia del Padre y poner delante de Él mi necesidad, no mis instrucciones. Porque cuando yo tengo una necesidad, puede ser que el Señor mismo no permita que sea lo que yo estoy pidiendo, porque ese proceso por el que estoy pasando a través de la necesidad va a ser el milagro que Él realmente quiere hacer. A ver si no me hablé muy enredado y no me entendieron. Les cuento. Algunas veces tenemos necesidades, peticiones delante del Padre, que decimos, Señor, aparta de mí este dolor, Señor, quita esta enfermedad, Señor, haz esto. Y muchas veces mi Padre está permitiendo que pasemos por ese proceso de enfermedad, de necesidad, de temor, de lo que usted quiera, porque Él tiene para nosotros un milagro más grande que lo que estamos pidiendo. A veces estamos pidiendo provisión. Esa provisión puede ser que llegue a través de un regalo, de una donación, de un trabajo, de un pago que no teníamos. Pero la única razón por la que el Señor detiene esa respuesta es porque el proceso de esperar, la certeza de lo que se espera, ese proceso de esperar que el Señor responda a nuestras peticiones, va a permitir que el milagro que Dios quiere para nosotros llegue. Y a veces en ese proceso, Él está logrando corazones más sencillos, corazones más humildes, corazones más agradecidos, corazones más conscientes de su bendición. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para fortalecer nuestra fe, mis hermanos, primero tenemos que aprender a esperar. Y esto me lo estoy predicando yo misma. Hay que aprender a esperar. Porque mi tiempo no es el tiempo del Padre. Pero aprender a esperar con gozo,
Aprender a esperar con alegría, aprender a esperar con gratitud, va a cambiar la espera. Se lo pongo así de este ejemplo. Si alguna vez a usted le tocó, por ejemplo, ir a donde un médico y sabe que el médico lo cita a las 4, pero él lo va a seguir hasta las 5. Si usted llega a las 4:10, le dicen, ay, mire, ya se pasó el otro porque usted no está. Pero puede ser que usted llegue a las 4 y hasta las 5 tiene que esperar que lo atiendan. Y como usted está necesitado que lo atiendan, ahí se queda. Tiene dos opciones en esa espera. Se levanta cada 5 minutos a preguntar si el paciente ya va a salir. Se levanta a reclamarle a la secretaria que por qué no cumplen lo que dijeron. Se levanta y se enoja con todos. O de repente entra su amiga que tenía años de no ver. Y a usted no le alcanza el tiempo. Y ojalá que el doctor la hiciera esperar más para seguir platicando con su amiga y va a disfrutar. Es diferente la forma de esperar. Ya ni sentí el tiempo. Hoy me pasó que iba yo conduciendo y hablé con una de mis amigas del corazón y cuando llegué le dije, ay, llegué a la oficina y nos vemos otro día, seguimos, pausa y volvemos porque nunca nos alcanza el tiempo para hablar. Esperar en el tráfico va a depender de su actitud el resultado que verdaderamente va a tener. Si usted va a dar gracias porque tiene un vehículo con gasolina y con aire en las llantas, aunque esté parado, va a llegar tarde o temprano. Y puede darle infinita gracias al Señor, porque bien podría estar esperando también, pero el bus que lo va a llevar, que no tiene nada de malo, gloria a Dios por los buses. Le dan trabajo al piloto, le dan trabajo al ayudante, y usted puede moverse sin tener que ir a pie. En la época de mi Señor, había que ponerle buenos frenos a las sandalias, porque solo a pie. Esperar entonces es esa certeza que nos va a sacar adelante. Bendito y alabado sea el Señor por eso. Pero quiero invitarlos a que veamos un pequeño video que nos va a hablar de qué es la fe. Me avisan si no se oye, por favor. ¿Qué es la fe? ¿Se oye? Sí, se oye Bendito. bien. Se oye. Ok, perfecto. En una sola palabra, la fe es confiar, pero no es confianza en la incertidumbre. La fe de la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Fe no tiene el que dice que Dios existe. Los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen la fe verdadera. Fe no tiene el que cree en lo sobrenatural buscando milagros y prosperidad. Jesús conoce los corazones y sabe que aquellos que solo están detrás de milagros no lo anhelan a Él, sino lo que Él puede hacer. La fe es una entrega total a Dios por haber gustado su bondad. La fe la tiene aquel que cuando come de pan de vida queda satisfecho. Fe la muestra aquel que ve en Jesús al Salvador del mundo y cae de rodillas en busca de perdón. La fe la tienen aquellos que entienden que al que cree todo le es posible y claman así. Cree, ayúdame en mi debilidad. El hombre de fe piensa una y otra vez en el carácter de Dios y sus promesas en Cristo. El hombre de fe sabe lo pasajero de los placeres temporales del pecado y considera como mayores riquezas el oprobio de Cristo, teniendo la mirada puesta en su recompensa. Él está seguro en su corazón, porque la cruz que compró el perdón de sus pecados lo declaró justo ante Dios, y nada lo puede apartar del amor de Dios. El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, Dios siempre le hace el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es creer lo que no tiene sentido. ¿Qué es la fe? Confiar en todo lo que es Dios para nosotros, en Cristo Jesús. Es un video tan cortito,
pero que realmente nos ayuda a entender lo que es la fe. Y mire, algo que me gustó mucho, cuando mi Señor hacía los milagros, sabía exactamente quién iba detrás de él solo por los milagros. ¿Y usted cree que solo en aquella época o todavía lo sabe mi Padre? ¿Será que lo buscamos solo por los milagros? ¿Solo para que me escuche y me atienda? Veamos ahora la parte de increíble. Ahora ya vimos lo que era creíble, vimos lo que era fe. Ahora, ¿qué es lo increíble? Cuando algo, un hecho, una situación, lo que dice una persona resulta muy difícil de creer o directamente no se cree. ¿Se recuerda que al principio vimos que creer es aceptar algo como cierto y que de ahí venían las creencias? Sin embargo, en este caso dice un hecho o una situación, lo que dice una persona que resulta ser muy difícil de creer o directamente no se cree. Quizá hay cosas que usted diga, eso es increíble. O sea, no se puede creer. Y usted está diciendo, no se puede aceptar. Qué interesante, ¿verdad? Porque en este video que estoy tentada a volverlo a pasar, el Señor nos decía claramente que ya sabemos cuáles son las consecuencias, que ya sabemos cuál es la cosecha, pero no siempre tenemos la fe para creer. No siempre tenemos esa certeza para esperar lo que no vemos. Queremos que el Señor siempre esté delante de nosotros y nos muestre las cosas. A veces es más fácil para la gente creer lo increíble. Y si no, vea usted cuántos visitantes tienen todos los videos de extraterrestres, de los magos, y es la palabra más usada para expresar que algo es imposible de pensar, de creer, que es inverosímil o inconcebible. Pero mucha gente puede creer lo increíble con más facilidad que tener fe en el Señor. Pareciera ser que el mensaje de lo increíble es mucho más apetecido y mucho más sabroso que lo que verdaderamente podría traer paz a nuestro corazón. Hoy por la tarde me habló un varón y me dice, ¿todavía tienes Bonet? Era alguien de los que le decía a su esposa, ve a Bonet, ve a Bonet. Le caía bien, sobre todo cuando hablábamos de elásticos y encajes. Y entonces le digo, sí, hoy mismo tenemos un evento, te invito. Y me dice, no me invites a mí, invita a mi esposa. Ella ya no cree en Jesús, ella ya no lee la Biblia, ella ya no oye alabanzas, ya solo cosas románticas del mundo, ya no ama a Jesús, ni a mí tampoco. Yo dije, qué aburrido que era alguien así. Pobrecita, con razón. Así que entonces le escribí a la víctima y le digo, mira, hoy tenemos Bonet, te esperamos. Y me dice, mira, lo necesito, definitivamente que sí, gracias por haberme escrito. Hoy no puedo, pero uno de estos días estaré contigo. Y dije, no hay pena, cuando quieras, bienvenida. Porque a veces nosotros mismos somos el estorbo de la fe de otros. Y eso sí que nos va a costar salir adelante, porque mi Padre poderoso está buscando que nosotros seamos la ayuda para el que no cree. No que vengamos a ser como un alfiler en el ojo. Ah, con que no crees, pues mira, yo te voy a enseñar que sí es cierto y lo pincho para que crea. Hazme favor, qué cosa más tremenda. Preparando este material, encontré un video donde una señora dice que un señor creía que era cadáver. Y entonces lo llevan a donde el psiquiatra para que el psiquiatra lo convenza de que no es cadáver. Y el psiquiatra comienza a trabajar y le dice, pero mire, usted no puede ser cadáver porque está aquí conmigo. Yo soy un cadáver. Así que entonces finalmente le dice, bueno, mire, una cosa, ¿los cadáveres sangran? ¿Cómo va a creer? Le dice, por supuesto que no sangramos. Nunca ha sangrado un cadáver. Entonces viene él, dice, y con un alfiler le pide permiso y ¡pich! Le pincha el dedo. Y cuando sale sangre dice, bueno, algunos cadáveres sí sangran. O sea, pareciera como que aún lo increíble, cuando nosotros decidimos hacerlo creíble,
puede venir a lastimar nuestra fe. Y a veces, mis amados, nosotros somos ese increíble estorbo para que otros puedan creer. Cuando nuestra fe decae frente a otros, es más complicado que levantarlos. Algunas veces no tenemos ni que abrir nuestra boca y la gente está observando tu fe en acción y quiere creer en ese Dios maravilloso. Pero otras veces, una palabra dices tú, y aquel que probablemente creía con todo su corazón, deja de creer de inmediato gracias a ese hecho. Procuremos, mis amados, no ser parte de los estorbos para la fe de otros. Cuando le pedimos al Señor respuestas, podemos ver lo que pasaba en el Salmo 4:1. Y dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. ¿Quién estaba escribiendo aquí? Estaba escribiendo ni más ni menos que nuestro conocido amigo David, cuando era un rey que estaba siendo puesto contra la espada y la pared y tuvo que irse a esconder a las cuevas porque lo estaban acusando injustamente y su corazón estaba desfallecido. Así que él dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Él ya tenía la experiencia de que anteriormente cuando él se había sentido acorralado, cuando él se había sentido contra la pared, él lo había levantado y lo había sacado de ahí. Así que dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. Mira, me encanta la diferencia de actitudes que vemos entre la primera y la última frase. Respóndeme cuando clamo. Y ahí como que se recuerda con quién está hablando y dice, oh Dios de mi justicia. Y luego dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y ahora cambia la actitud, ten misericordia de mí y oye mi oración. Cuando vemos acá Salmos 4:1, vemos una pequeña anotación que está ahí, que dice que es el director del coro y no se han puesto todavía de acuerdo algunos exégetas en lo que significan las palabras que están abajo, pero consideran que lo que realmente se estaba dirigiendo era el director de cuerdas. Y era probable que David haya puesto esta indicación para que cuando se leyera este salmo, lo acompañaran con una música de cuerdas. Y más aún, figúrense ustedes, aparece también una palabra selah. Y hay diferentes opiniones también con relación a esta palabra hebrea, pero la mayoría coinciden en que es un tiempo de espera, en que es un tiempo de aguardar algo, que es un momento en el que hay que hacer una pausa. Y por supuesto, cuando nosotros estamos leyendo la palabra y encontramos esa pequeña palabra, selah, les motivo a que cuando lean, hagan la pausa en lo que están leyendo, mediten sobre la porción que hayan leído y luego sigan recibiendo el mensaje. Pero fíjense qué maravilloso. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Es así como con un poco de confianza. No todos los hijos tienen la misma confianza con los papás. Los judíos se distinguen porque a ellos no les da pena reclamar, ¿sabe? Ni a mi Señor. Y ellos siempre dicen lo que sienten y lo que piensan y no creen que estén causando ningún mal con eso. Sin embargo, David sabía que tenía también que alabar el nombre del Señor. Dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Porque normalmente, mis amados, cuando estamos diciendo, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, es porque yo quiero la respuesta ahora. No mañana, no después, no dentro de 8, la quiero ahorita. Y el Señor está diciendo, espérame, estoy haciendo un milagro para ti. Y dices, no, yo lo quiero ahorita. Pero mi Padre misericordioso tiene un sí, un no o un todavía no. Aprender a edificar mi fe puede salvarme la vida y la vida de muchos otros.
Cuando estemos pasando por momentos difíciles, mis amados, usemos mejor esa frase: ten misericordia de mí y oye mi oración. No le demos instrucciones al Señor de lo que debe hacer. Mira, Señor, yo necesito que hagas esto, esto y esto y esto. Él conoce la necesidad. Él conoce qué es lo que yo voy a lograr. Pero por supuesto, si ustedes siguen leyendo todo el Salmo, se van a encontrar con que varias cosas sucedían en el corazón de David. Y es que él había pasado ya por varias experiencias y ahora se había encontrado. ¿En quién debe estar puesta nuestra confianza? No era en su ejército, no era en su familia porque ellos mismos le habían traicionado, no eran en sus emociones porque sus emociones lo metieron en muchos problemas. Él tenía que estar atento a saber en quién debía estar puesta su confianza. ¿Qué cosas nos roban la paz? ¿Cómo pierdes la paz? Hoy me decían en la mañana mi esposo y mi hijo, tranquila, porque tenía que conectarme y se imaginarán yo con estos problemas de sonido y tenía que hacer un Zoom directo con Israel y tenía un poco de nervios. Y de repente mi esposo dice, no tengas pena, ven, usa mi equipo, arregló todo, aquello salió maravilloso, pero la verdad, uno pierde la paz en un segundo, por cosas que tienen remedio, pero son nervios, es un estrés, y en ese momento el enemigo astuto puede hacer que te haga decir lo que no quieres decir, y vas a oír lo que no quieres oír. De ahí que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor para que el abusivo no venga a robarse nuestra paz. Él siempre va a estar tratando de meter conflicto, tratando de meter disensión, tratando de que nos peleemos por lo que no existe, tratando de molestar nuestra vida. Pero gloria al Padre, porque ustedes están alimentando su corazón, alimentando la fe. ¿Qué temores abrigan nuestro corazón? Si tú logras sentarte un tiempo a meditar y a pensar, a veces, fíjate que uno a veces dice, es que ya estoy desesperado, ya no aguanto, no tengo trabajo y entonces me siento que me vuelvo loco, pero realmente el problema no es el trabajo en sí. El problema es otro y es lo que causa esa situación. Es parte de lo que tenemos que aprender a visualizar. Porque hay mucha gente que no tiene trabajo, pero está tratando de salir adelante. Incluso muchos que se quedaron sin trabajo se volvieron tremendamente creativos, innovadores, lograron hacer cosas que de otra forma no hubieran podido hacer. Porque es como hablábamos a un principio. A veces el Señor permite que pasemos por estos procesos para hacer de nosotros alguien nuevo, alguien mejorado. Pero volvamos al tema. El no tener trabajo realmente lo que causa son otros subproblemas alrededor. No es solo la falta de provisión, porque la misericordia de Dios siempre es eterna y nos alcanza. Pero lo primero que afecta es mi autoestima. No proveo, no doy, no soy. Luego afecta mi relación con los demás, porque aunque los demás estén cuidándome, amándome y extendiéndome la mano, yo me siento inmerecedor de ese amor y levanto como una barrera, levanto como un muro y el enemigo gozándose. Porque en lugar de que yo vea la provisión bendita de mi Padre, que de una o de otra manera llega a mí, Él es el que pone el querer y el hacer en el corazón de otros. Y el enemigo pone en mí la ingratitud, la soberbia, el enojo. Y cuando yo les digo esto, les estoy hablando de mis huesos. Cuando yo pasé una de las más difíciles pruebas de mi vida, tenía delante de mí un pago que realizar que era imposible de cubrir según mis fuerzas. Y por eso me gusta tanto lo que vimos antes.
Porque cuando uno verdaderamente cree en lo que no ve y espera lo increíble, recibe lo imposible. Y ahí estaba yo, mi amada, llorando y clamando un 17 de junio de 1987, sentada en las gradas del IX, llorando porque la manera que yo ya tenía prefabricada de resolver la situación no se dio, no pasó. Y estaba tremendamente hundida y no solamente era ese dolor, tenía más dolores, pero adicionalmente este estaba triturando mi corazón. Y en ese momento en el que yo estoy en esta situación, voy a una casa, voy por una situación, pero la persona sale conmigo y dice, ¿qué es lo que te está pasando? Y digo, todo bien, porque hay cierto orgullo que se disfraza de fe. Oh, estoy en Victoria. En Victoria no estaba. Mentira. Estaba destrozada, llena de angustia, pero yo pensaba, eso no lo puedo decir, que mi liderazgo, que van a pensar de mí, no puede ser. Así que entonces esta persona que el Señor le pone en su corazón, me dice, toma, quiero ayudarte con esto. Y yo vengo tan sencilla y humilde cual soy y digo, no, te lo agradezco mucho, pero yo vine a tu casa a pedir esto y no a causarte lástima. Y ella, tan grandota y tan galana como es, me dijo, eres una soberbia. Y dije, papo, ¿cómo va a creer si estoy destrozada? No puedo ni levantarme. Me dijo, el que no sabe recibir está lleno su corazón de soberbia y de egoísmo y de orgullo. Ay, pero ¿por qué me estaba diciendo tantas cosas amables? Amados, qué dolor para mi corazón. Les prometo que yo pensé que injusta esta persona, pero en realidad hasta el día de hoy la bendigo porque me hizo entender lo que el Señor quería. Así que tomé lo que me estaba dando, lo puse en mi bolsa y me fui. Y unas cuadras más adelante, cuando al fin lo abrí, me doy cuenta que era exactamente lo que yo debía, mis amados. Esas cosas no pasan de la noche a la mañana. Y gracias a Dios que no pasan todos los días, porque no estaría llena de deudas, gloria a mi Padre, ya no. Pero imagínense ustedes, el Señor me mandaba un cheque con todo lo que yo debía. Eso era imposible. Pero Él estaba procesando este corazón orgulloso. Él estaba procesando, yo me lo merezco todo, yo lo puedo resolver, yo tengo contactos, él quería trabajar conmigo. Y también quería trabajar con el corazón de David. El orgullo, la soberbia, la prepotencia, el yo puedo más que todos, es una de las cosas que el Señor quiere trabajar en nosotros. Y a veces pasamos por situaciones muy difíciles, tesoros, pero siempre van a ser para nuestro bien. ¿Qué hace que dudemos? ¿Cuándo es que no sabemos qué va a pasar? La duda es tan grave como la soberbia, es tan grave como la incredulidad. La duda es la madre de los celos, y los celos, tesoros, destruyen el alma y además destruyen el hígado, porque el celoso se pasa todo el tiempo bilioso, todo el tiempo inseguro, todo el tiempo angustiado, viendo pájaros donde no hay. Vienen los enemigos de la fe. En Génesis 1:2 el Señor nos habla de que Él creó todo lo que existe, pero la evolución le está diciendo a nuestros hijos hoy que todo viene por evolución, que Darwin, al hacer su teoría de las especies, encontró que usted y yo éramos unos tepocates, bellos y hermosos, pero tepocates, que no venimos de la mano del Señor, sino del huevo de una rana. Hágame favor, ¿a dónde hemos llegado? Y a veces cuando vemos estos hermosos documentales de la televisión y vemos cómo el Señor se encargó de las especies más pequeñitas, de las flores más pequeñitas, de las semillas más insignificantes, y decimos, ¿cómo justificarán los evolucionistas la perfección que el Señor dejó en la creación?
Pero es que, mis amados, especialmente estos tiempos están hechos para robarnos nuestra fe. Y la evolución es uno de los temas que usan para querer quitar de nuestro corazón la mano del creador de todas las cosas. No digamos el humanismo. En Isaías 14:12 nos damos cuenta claramente de que ya había un primer humanista, porque dice, y tú que decías en tu corazón, yo haré los cielos y la tierra y yo podré moverme por todos lados. Y parecía como que el enemigo, antes de ser desterrado, se sentía muy interesante. El humanismo hace que no sea Dios el centro de nuestras vidas, sino el ser humano. En todas sus manifestaciones, en todas las formas que podamos verlo, está siempre impulsando para que nosotros le quitemos el valor a Dios y pongamos al hombre. Esto puede suceder incluso en nuestras congregaciones, cuando ya no importa tanto lo que se predica, como la tela de las sillas, como el orden del culto, como el parqueo, como el tamaño de las aulas, pero en realidad la esencia de lo que es la palabra que edifica, que levanta y que prospera, pasa a segundo término. La falta de conocimiento. Oseas 4:6 es uno de los versos que lamentablemente no sabemos de memoria por circunstancias adversas. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y pareciera que hasta ahí llegamos y que ya no va a pasar nada más. Pero déjenme contarles, mis amados, que en realidad la palabra no solamente se queda en que por falta de conocimiento el pueblo perece, sino que dice, por cuanto te olvidaste de mi ley, dejarás de ser sacerdote. Acuérdate que fuimos pueblo escogido, sacerdote, nación santa. Y en lugar de eso el Señor dice, dejarás de ser sacerdote, y por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Amados míos, cuando nosotros dejamos de creer, cuando dejamos de confiar, cuando dejamos de darle a Él toda la honra, todo el honor y toda la gloria, también estamos haciendo que el Señor se olvide de nuestros hijos. ¡Qué tremendo! Y a veces no lo notamos, mis amados. A veces parecería como que es solamente una actitud, sí, pero una actitud con consecuencias. La duda de Mateo 14:25-31, se recuerda cuando mi Señor está en el mar y aparecen, los discípulos van en la barca y Él les aparece en el mar y Pedro dice, ¿eres tú, Señor? Es que pareces un fantasma. El Señor tiene soberanía para presentarse delante de nosotros como Él quiera. Pero aún con esa misericordia hermosa le dice a Pedro, ven Pedro, sí soy yo, ven aquí donde estoy. Y él habrá dicho, pero es agua, me voy a hundir. ¿Cómo así que ven aquí donde estoy? Porque a veces el Señor nos va a pedir un paso de fe más allá de lo que nosotros hemos considerado posible. Pero para conocer ese paso de fe, no es un paso de fe que viene de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Es algo que viene de la boca de mi Padre. Es algo que mi Padre me dice. Pedro no dijo, ahí voy, Señor, sino que esperó a que el Padre lo llamara. Ven, Pedro, ven aquí. Y comenzó a caminar. Y qué nervios. Las sandalias no se hundían. Comenzó a dar uno y otro paso y de repente la tormenta enfureció y el viento lo despeinó y le movió su manto y él dijo, ¿qué estoy haciendo? Y glu, 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 glu. Y ahí se acercó mi padre, hombre de poca fe, la duda. ¿Será que mi Señor quiere? Who knows? Amados, la duda lastima el corazón de las personas, no digamos el corazón de mi Señor. ¡Qué tremenda cosa! Y sabe, tan fuerte y tan serio como la duda, es el temor. Ese temor que sintió Pedro, ese temor que sintió de que se iba a hundir, que se iba a ahogar y se iba a morir. ¡Qué cosa tan terrible! Ya en alguno de estos
lunes vamos a hablar de lo que verdaderamente es la muerte para que le perdamos el miedo. Es el gozo más grande y maravilloso que podemos tener. Pero el temor que sintió Pedro de morir lo hizo exclamar, Señor, sálvame. No tuvo tiempo de ir a la exégesis y hacer un gran discurso y un gran tema o hacer una presentación de PowerPoint para pedir ayuda. Solamente pudo decir, Señor, sálvame. Y ahí estaba el Señor con su brazo extendido para no dejarlo morir, para no dejarlo ahogarse, como está hoy, 25 de octubre del 2021, frente a ti y frente a mí, con su brazo extendido diciendo, aquí estoy, yo te salvaré. El Señor es maravilloso. Ese temor, mis amados, ese temor hace que olvidemos que la fe recibe las cosas deseadas, pero el temor recibe las no deseadas. ¿Te recuerdas cuando decía Job, lo que me temía es lo que me ha pasado? Por supuesto, sigue teniendo temor y miedo de las cosas y eso vas a recibir. Sigue creyendo en el poder maravilloso del Señor y llegará a ti la petición. La fe recibe las cosas deseadas. El temor recibe las no deseadas. La fe es la fuerza espiritual positiva de Dios. El temor es la fuerza espiritual negativa del vencido en la cruz. Necesario es que entiendas la diferencia para que salgas adelante en cada situación. La fe es creer que recibes las cosas que no ves. ¿Te recuerdas cuando hablamos de creer? Aceptar, dar algo por sentado y aceptarlo. Pero también temer es creer que recibes las cosas que no ves. Ese temor es que me va a llegar, es que me va a pasar, es que se va a caer el niño, se cae. Ah, qué tremendo, ya tenemos que aprender mucho en la vida todavía, mis amados, porque hay algo igualmente difícil, la incredulidad. Y la incredulidad estorba tus milagros. Cuando el Señor recibe tu oración, da la orden para que te sea hecho conforme a tu fe. Pero si Jotita, se te fue el sonido. No te escuchamos. la incredulidad estorba tus milagros. Jotita, no se te escucha, el volumen está muy bajo. Voy a ver ahora, gracias. Voy a ver ahorita. ¿Se oye mejor? Un poquito mejor, pero estaba mejor antes. Ah, caray. Espérenme un momento. Vamos a ver, ¿y ahora? Sí se te oye, ¿Oímos pero mejor muy ahora? lejos. No sé si tocaste algo, pero se te oye muy lejos. Sí, es que me entró una llamada y creo que por, por echarla para afuera me pasó, perdón. Ay, Señor. Bueno, ya mi Padre tendrá misericordia de mí y se va a componer. ¿Lo escuchan ahora? Se te escucha, pero muy poco, muy bajito. Ay, Padre de misericordia, yo ahora sí estoy hablando. Dale volumen a tu teléfono. Ya le di todo el volumen acá. Vamos a ver, voy a intentar con el otro lado. Déjenme un momentito, por favor. Ay, Padre misericordioso y bello, ¿qué hacemos, Señor? Gloria a tu nombre siempre, mi Padre lindo, porque eres bueno, eres fiel. Ahí está. Ay, santo Dios. Permíteme un momento, por favor. Déjenme ver un momentito. ¿Se oye mejor ahora? Igual. Ay, santísimo Señor. Déjenme ver si logro hacer algo acá. Un momentito, por favor. Es que no logro aquí. Déjenme un momento, voy a ver si... Ay, Padre misericordioso, voy a intentar...
Ahorita no te escuchamos nada, ¿oíste? Jota, tienes apagado tu micrófono. El de la compu, sí, el de la compu es el que está apagado, ¿verdad? Los ¿Me oyen ahora? Sí, mejor. mejor. Déjenme un momentito. No, es mi papá, sale de ahí, papi. Salga y vuelva. Ah, ok. Voy ahorita, un momentito. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora sí, solo que se oye eco. No sé qué hacer. Ahí está, ahí ¿Mejor? te oyes bien, ahí te oyes bien. Ahí estás. Ahí está. No sé qué hacer, pero no me doy por vencida. Deme un segundo, porque este auditivo no nos va a entrar de temor ni diagnóstico. Un momento, Nauri. Un momento, Nauri. Un momento, Nauri. Señorito. Ahí. ¿Y ahora? Perfecto. Aleluya. Habrá dicho para que hagan las cosas que están diciendo. Bendito mi Padre. Miren, Él siempre está, estoy leyendo aquí que tan bellos, todos me mandan mensajes tan lindos. Sí, correcto, así es, mi amor. Tengo los dos. Exactamente. Espérenme un segundito, no sé dónde iba yo, por acá, no. Aquí creo que está. Gracias, mijo. Vamos a ver. ¿Me oigo ahora? Sí, Jota, sí te oís bien. Oh, gloria al Señor. ¡Sigamos! Buenísimo. Me encantan estos ejercicios de fe cuando uno está enseñando de fe. Y gloria al Señor porque mi Padre no va a permitir que esto sea en balde, sino al contrario, va a hacer grandes milagros para que aprendamos en el terreno. Entonces decía que la incredulidad estorba tus milagros. Ay, Padre maravilloso, gracias. Vamos a ver, ahí estoy. Y ahora en Marcos 6, del 1 al 6, el Señor no dice, no quiso hacer milagros, sino que dice que no pudo. Imagínense que en esta sección de la palabra nos cuenta que el Señor llegó a Nazaret y estando ahí en Nazaret, dice que todos comenzaron a decir, bueno, y este no era el hijo de María, y esto no era el carpintero, pero es que estas cosas que está haciendo, pero no tenían fe en él. La incredulidad dice que el Señor dijo, hasta dice la palabra y me dolió mi corazón, porque dice que él con congoja dijo, no puedo hacer nada aquí. Imagínense, mi Señor diciendo, no puedo hacer algo aquí. Pero porque él se maravilló de que tuvieran tan poca fe, que fueran tan incrédulos. Qué tremenda cosa. Y luego, cuando vemos más adelante, hay dos cosas, dice, que asombran al Señor, la fe y la incredulidad. Una de las cosas que lo asombraron fue la incredulidad que había en Nazaret, pero también lo asombró la fe de aquel centurión que le dijo, Señor, di la palabra sobre mi soldado. No necesito que llegues allá, di la palabra. Y él se quedó admirado de esa fe.
Ojalá tuviéramos esa fe, mis amados. Ojalá pudiéramos delante del Señor tener esa fe y tener esa posibilidad de creerle y de entender que Él está haciendo algo que no vemos. Y por eso yo les ruego, les pido, les suplico, por sobre todas las cosas, que cuando estén pasando una situación difícil, den gracias. Den gracias por lo que no ven, den gracias por lo que sus ojos no logran captar, pero que está sucediendo ahí en ese ámbito espiritual, en esa maravilla del Señor, donde Él está haciendo cosas maravillosas que no tenemos ni la menor idea. Por favor, creámosle al Señor, no seamos incrédulos. Nuestra incredulidad estorba los milagros. Sorprendamos mejor al Señor con la fe que tenemos contracorriente, con la fe que tengamos con el aire en contra y seguimos creyendo y seguimos declarando y seguimos agradeciendo. Es parte de lo que necesitamos, tener una fe que sepa exactamente cómo salir adelante. Pero hay otra situación que impide nuestros milagros y es la falta de perdón. En Marcos 11, 22, 26 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón. ¿Se acuerdan de la duda? Sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora, dígame usted, ¿qué tiene de interesante decirle a un monte, échate al mar? ¿Quién se iba a beneficiar con eso? ¿Quién iba a poder hacer algo interesante con eso? Nadie. Definitivamente nadie lo iba a hacer. Sin embargo, imagínense que mi Señor lo pone como ejemplo acá para que entendamos y comprendamos que dentro de las cosas maravillosas que Él tiene para nosotros siempre, aún lo que ni siquiera parece que tiene razón de ser, viene a tomar un gran momento especial para la vida. Les voy a pedir un segundito. Tengo que conectar algo para que no se me vaya la señal. Un segundo, por favor. Ya volví. Es que la verdad que cuando aquel que les conté que ya fue vencido en la cruz quiere molestar, yo me gozo en alguna medida porque afortunadamente ni ustedes ni yo tenemos que impresionar a nadie, ni yo tengo que mostrarles mis grandes equipos, ni mis grandes cosas. Me basta con que sea el Espíritu quien nos esté visitando a cada uno y que les esté hablando a su corazoncito y que lo poco que yo pueda hacer, el Señor lo pueda magnificar con su poder y con su gloria y veamos esos milagros de los que estamos hablando. El Señor aquí fue maravilloso cuando nos dice en esta parte, porque de cierto os digo que cualquiera que quiera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyere que le será hecho lo que dice le será hecho. Ahora, repito, no tiene nada interesante decirle a una montaña, tírate al mar. ¿Quién se iba a edificar con eso o quién iba a tener algo de necesario? Nadie. Pero a veces hay situaciones en nuestra vida que aún siendo tan insignificantes, si tuviéramos fe, el Señor la permitiría. Pero, mire usted, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ese espacio para creer es el que nos cuesta caminar. Es un espacio relativamente corto, pero la oposición para que creamos es tan grande que a veces no lo logramos. Y aquí el 25, cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas a vosotros. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Yo no podría decir, pero ¿cómo así? ¿Qué relación tiene una cosa con otra? Es que el perdón, mis amados, es la posibilidad que tenemos de poner en acción
el amor de Dios que está en nuestro corazón. No perdonamos por buena gente. No perdonamos porque, vaya, ¿qué me importa? No perdonamos porque se nos haya olvidado, ya nos quedó en blanco la mente. No. Perdonamos cuando decidimos poner en acción el amor de Dios que está en nosotros. Ni siquiera es algo que hagamos nosotros, lo hace el Espíritu en nosotros. Y saben, por eso es que cuesta tanto a veces perdonar. Cuesta tanto pedir perdón y cuesta tanto ser perdonado, porque hay dos situaciones. Una es el pedir perdón y otra es el perdonar. Pero en ambas tiene un efecto maravilloso y bendito. Yo los invito no solamente a que perdonen, sino a que pidan perdón. Pero pedir perdón no es decir, ya te dije que me perdones, perdóname. No, es vivir una actitud de perdón. Es ganarse ese perdón. Es venir delante de Dios y pedirle gracia ante los ojos del ofendido para poder ser perdonado. Y cuando eso sucede, el Señor nos recuerda que de otra manera la falta de perdón estorba nuestra fe. Y luego dice en Mateo 6, en la misma medida con que mides te será medido. Si perdonas mucho, se te perdonará mucho. Si no perdonas, no serás perdonado. Si no perdonas, no has sido perdonado y por más que pidas, no recibirás. Ni pienses que recibirá cosa alguna al Señor, pues no has perdonado. Santo, esto es más allá de lo que estamos pensando. Entonces nada tiene que ver con que hice un ayuno de 40 días. Sí, mi amado, pero sin perdón. Puedes hacer un ayuno de 40 años. No va a servir de nada. Pero entonces no tiene que ver con que yo no hago nada malo, yo realmente ni salgo de mi casa, soy un santo. Sí, pero no has perdonado. Ahí encerrado contigo está también lo que impide que tus milagros sean hechos. Amadas de mi corazón, el Señor sigue siendo poderoso, el Señor sigue siendo grande, el Señor sigue siendo el todo. Él quiere visualizar su poder a través de los milagros. Pero mira todo por lo que hemos pasado. Necesitamos fortalecer nuestra fe. Necesitamos entender. Oiga usted lo que dice este hermoso video y comprendamos que aunque mis ojos no te vean, tú estás ahí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Corazón, puedes sentir tu presencia. Estás aquí. Mi corazón puede mirar tu dulzura. Tú estás aquí. Tú estás aquí.
Gloria al Señor por lo que está haciendo, porque estamos aprendiendo a caminar en fe. Muchas veces las cargas son tan grandes y a veces son tan pesadas que no nos dejan caminar. Una de las cosas que quiero pedirles es que tengamos misericordia de los que están cargados y cansados, porque no tenemos idea qué es lo que hay adentro de sus corazones, no tenemos idea qué hay en sus mentes, no tenemos idea qué fue lo que ocasionó eso y ni siquiera tenemos la respuesta de cómo saber adelante. Pero yo quiero pedirte, creer ante toda imposibilidad. Marcos nos habla de las cosas imposibles que el Señor hizo delante de sus ojos. Tenemos que mostrar tenacidad ante las circunstancias. Esto significa, mis amados, que no debemos dejar caer, tenemos que permanecer, tenemos que estar ahí, aunque las circunstancias parezcan difíciles, aunque todo nos hable de que no lo merecemos, de que no lo vamos a lograr. El Señor sigue trabajando cosas buenas para nosotros, aún en lo que parece que no lo es. Permanecer firme en la palabra hasta su cumplimiento, hasta que veamos que el Señor hizo realidad lo que nos había prometido. Recordar a diario las promesas de Dios, repetir permanentemente. El Shema dice, y estas cosas que te ordeno y que te mando hoy, las escribirás en los portales de tu casa y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, al levantarte, al acostarte, al salir, al entrar y al andar en el camino. El Señor quiere que al recordar sus promesas también recordemos su palabra y el cumplimiento de su ley. No solamente las promesas de bendición, como aquellos que buscaban a Jesús solo por los milagros, sino que estemos dispuestos a agradarlos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos saber entregar la petición y descansar en la paz de Dios. Así es como vamos a caminar en fe, creyendo ante toda imposibilidad, mostrando tenacidad ante las circunstancias, permaneciendo
firmes en la palabra hasta su cumplimiento, recordando a diario las promesas de Dios, entregando la petición y descansar en la paz de Dios. Esto significa que aun cuando nuestro corazón siga atormentado, aun cuando nuestra mente a veces se ve bombardeada por cosas adversas, permanezcamos en la paz de Dios. Cuando pasan situaciones como esta, esto no es nuevo, mis amados. ¿Se recuerdan cuando allá en el hotel a veces nos pasaba que no funcionaba la cañonera, que no hacía tal cosa y decíamos, sí, que una situación que no sale como la planeé, pero el Señor puede hacer las cosas mejor que yo y su Espíritu Santo puede aprovechar aún esos momentos difíciles para visitarlos, para tocarlos, para cubrirlos, para tocar sus cabecitas, sus corazones y decirles, no se angustien, yo estoy aquí, yo quiero darles algo nuevo. El Salmo 23 es una de las formas más bellas que el Señor nos dejó para enseñarnos a descansar en Él. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por amor a su nombre, por sendas de justicia. Ungirá mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aunque ande en valle de muerte y sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado estarán conmigo. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente, todos los días, tu amor y tu misericordia me seguirán, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es una versión modificada por mí, porque no me lo sé mucho de memoria, pero usted seguramente lo sabe mejor que yo. Y lo más importante de esto, mis amores, es el hecho de saber que el Señor nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a dejar. ¿Y acaso habrá alguna recompensa para el que cree? Ay, decía el salmista, pacientemente. ¿Se acuerda de esperar con paciencia? Esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amados príncipes y princesas, esta ya viene a ser una situación excelente. Aunque hayamos pasado por momentos difíciles, esperar en Él. Viene tu día y podría ser hoy cuando el Señor se inclina a ti, oye tu clamor y te hace sacar, manda ángeles, sáquenle de ahí, sáquenle de ese pozo de desesperación y de lodo cenagoso y pónganlo sobre la roca firme que soy yo y enderecen sus pasos. El Señor quiere hacer milagros para ti. El Señor quiere recompensarte para ver el favor de Dios en tu vida, para atacar tu dificultad y vencerla en el nombre poderoso de Jesús, para volver a llenarte de esperanza en el creer, sabiendo que Dios siempre, siempre, siempre te sustentará. Quizá tú te hayas sentido como me sentí yo muchas veces, casi que muerto en vida. Y necesitamos que el Señor resucite nuestra fe. Necesitamos que el Señor resucite nuestra vida. Necesitamos un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Las escucho tu voz.
Cuando aquella vieja se movió, después de 4 días, él me vivió. No hay algo que pueda hacer, aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto, Dios, milagro. Llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mi sueño, transforma mi vida, haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Por favor. Eso. Oh, Señor maravilloso, necesitamos milagros. Papito bello, yo sé que detrás de esta pantalla, mi Dios, tú estás haciendo milagros, papá. Como nunca antes, tu espíritu maravilloso tocando allá de aquel lado el corazón de cada quien, Señor. Recordándole cuánto le amas. No recordando errores, no recordando faltas, no recordando ni siquiera pecados, sino recordándole tu amor, recordándole tu misericordia, Padre.
Y junto con ese amor y esa misericordia, tu capacidad, mi Dios, de hacer las cosas. Hoy yo quiero invitarte, mi amado, mi amada, a que puedas entonar, que sea tuya esta palabra que viene en este video, que sé que mi Padre quiere hacer cosas maravillosas en tu vida. Quiere hacer cosas nuevas. Hasta aquí has creído. Hasta aquí te has sostenido como viendo al invisible. Un poquito más. Un poquito más. El milagro está por verse. El Señor está junto a ti, ungiendo tu cabeza con aceite. Ahora tú puedes decir, yo creo en el nombre del Dios Todopoderoso. Llegaste y me rescataste. Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, todo yo diré. Yo creo que me levantarás. Gracias, Señor, por los que han creído. Gracias, Señor, por los que renovaron su fe. Yo creo. Por favor, Señor.
Voy a hacer una pausa aquí para rogarle al Señor de manera especial por los que tienen una necesidad en este momento. Padre Santo, tú conoces a todos los que están, Señor, del otro lado de la pantalla. Sabes, mi Padre, cuál es la necesidad específica que cada uno tiene. Hoy, mi Dios, quiero darte infinitas gracias por lo que has hecho por cada uno, Señor. Gracias porque no los has abandonado, pero quisiera rogarte, quisiera suplicarte, si es posible, que apresures el tiempo de tu misericordia, que extiendas tu manto de bondad, de amor, de ternura sobre cada uno, Señor, y que les ayudes, por favor, para que puedan ver ese milagro en el que han estado confiando, Padre. Bendito, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, porque tú has hecho grandes cosas, porque tú nos has permitido, Señor, ver las maravillas delante de nuestros ojos. Anima su fe, reanima su fe, Señor, te ruego, porque dentro de todas estas maravillas que has hecho, mi Padre, todavía tienes cosas nuevas para ellos. Gracias, oh Dios, porque de manera especial nos has guardado. Gracias, mi Padre, porque nos tendrás con bien y nos guardarás. Bendito eres tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.